Durante la Alemania nazi, muchos hombres terribles sellaron con su nombre la historia universal de la crueldad, que aún dejaba varias hojas en blanco para las damas de la muerte nazi que supieron llenarlas con sangre. Hoy nos detendremos en 3 casos específicos cuyo sangriento historial ha causado escalofríos, incluso en los más duros tribunales de la Europa recuperada. Maria Mandel, la bestia de Auschwitz, quien envió a la muerte a 500.000 de personas, incluyendo mujeres y niños. Ilse Koch, denostada como la zorra de Buchenwald, quien promulgó la carnicería entre víctimas del Holocausto solo por placer y diseñó un siniestro guardarropas compuesto por la piel de sus víctimas. Finalmente, Violette Morris, la hiena de la Gestapo, una mujer vanguardista en muchos aspectos, pero que es recordada por trabajar como torturadora para el infame Servicio de Seguridad de Hitler. Estas mujeres han dejado su huella indeleble en el nazismo. Mientras el Führer aspiraba a un cupo femenino dedicado a las artes o la diplomacia, las damas de la muerte, sin temor a mancharse las manos, decidieron ir un paso más allá. Por eso hoy te contaremos sus historias. Comencemos. Muchos eran los temores para los judíos encerrados en el siniestro campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Cualquier acto que se saliera del estricto protocolo de comportamiento que imponían los nazis, en pocas palabras la sumisión total, terminaba en torturas y muertes. Tan solo dar un paso irregular durante las largas marchas entre pabellones o dejar caer un plato de latón en los pocos desayunos que tenían era motivo de castigo. Pero existía incluso un estadio más aterrador: que alguna de estas cosas sucediera frente a la atenta mirada de Maria Mandel, la bestia de Auschwitz. Una mujer tan brutal que su sola presencia era motivo de alarma entre los prisioneros, y cuya mirada directa era una condena a la cámara de gas. La líder de campo de la SS se forjó una terrible reputación, al punto de que sus propios subordinados susurraban a sus espaldas sobre su falta de humanidad. Delante de Mandel, las judías trabajaban hasta el agotamiento. Preferían sobreexigir su cansado cuerpo y morir esa misma noche en los fríos barracones antes que provocar a la bestia. Es que la brutal dama tomaba cualquier gesto de debilidad como un motivo de rebeldía y lo castigaba con las mayores penas posibles. Ancianos, mujeres o niños, nadie se salvaba de la sanguinaria marcialidad de la oficial nazi. Maria Mandel nació el 10 de enero de 1912 en Münskirchen, un pequeño pueblo austríaco. Hija de una familia medianamente acomodada, fue una niña que lo tuvo todo y que accedió a una educación de muy buen nivel. María no vivió los horrores de la Primera Guerra Mundial como muchos de los alemanes o austríacos que acompañarían a Hitler hasta el final. Todo lo contrario. Mientras esas comunidades se hundían en una de las peores crisis de su historia, María cursaba sus estudios secundarios en Bürgerschule, un centro donde formaban a futuros jóvenes profesionales del comercio y la artesanía. Durante esta época, la futura oficial nazi gozó de una enorme popularidad en la ciudad, ya que era una joven de una belleza soberbia, deseada por los muchachos y admirada por sus compañeras. No obstante, la frágil burbuja de prosperidad juvenil en la que vivía Maria Mandel estaba a punto de estallar. Tras graduarse y buscar insertarse en el ambiente laboral, descubrió que el mundo había cambiado. Para trabajar en Alemania durante el período de entreguerras, era necesario un permiso del Partido Nacional Socialista que María había logrado conseguir. Trabajó junto a su padre un tiempo, pero la relación con su progenitora se hacía cada vez más difícil, por lo que decidió abandonar su hogar. Mandel sufrió duramente el desahucio, ya que no conseguía ningún trabajo estable y luego de 10 fracasos decidió recurrir nuevamente a su familia.
En 1938, gracias a un contacto, María ingresó como guardiana en Lichtenburg, uno de los primeros centros de internamiento alemanes. Si bien ella se había formado como una futura profesional comercial, no estaba en condiciones de rechazar ninguna posibilidad. Pero este sería el fatídico momento que sellaría su destino como jueza y ejecutora de cientos de miles de almas. En menos de un año, el caudal de prisioneros de Lichtenburg aumentó tanto que se construyó el campo de concentración de Ravensbrück, reservado a mujeres, y en 1939 María fue enviada allí. Una vez instalada, comenzó a transitar su camino de brutalidad y puso las primeras piedras sobre las cuales edificaría su infame prestigio. Mandel pasaba revista a las prisioneras y convertía un simple proceso administrativo en un siniestro juego de resistencia. Las obligaba a realizar ejercicios y si alguna caía o se detenía por cansancio, era enviada al búnker, un espacio donde ejecutaba terribles castigos como flagelaciones o humillaciones psicológicas. Durante años fue incrementando la violencia de sus métodos, que encontrarían su pico de maldad en 1942, cuando fue ascendida a jefa de campo de la SS y enviada a Auschwitz. El 7 de octubre, cuando arribó a la enorme prisión, María descubrió que era la máxima autoridad de todo el complejo. Solo debía rendir cuentas al comandante Rudolf Höss. En el campo encontró un enorme parque de atracciones donde podría desplegar toda su malicia. La bestia estaba por liberarse. Mandel, con total disfrute e impunidad, decantaba una ola de violencia sobre los prisioneros. Con siniestra malicia, ahogaba bebés recién nacidos en tinas de agua frente a la impotente y desesperada mirada de las madres que eran obligadas a observar cómo sus hijos eran brutalmente asesinados. Enviaba a las embarazadas a los crematorios para ser quemadas vivas. Flagelaba a las mujeres hasta la muerte que fallecían por los golpes o simplemente desangradas. Pero incluso toda esta brutalidad no parecía satisfacer su perverso apetito por la maldad. María tenía la costumbre de adoptar prisioneros judíos como mascotas. Los obligaba a estar a su lado o incluso a participar de sus macabras torturas para luego aburrirse y lanzar su crueldad contra ellos. Hay quienes aseguran que también mantenía un romance secreto con el doctor Josef Mengele y que gustaba de participar en los siniestros experimentos de su amante. Para el final de la guerra, Mandel fue enviada al campo de concentración de Dachau, donde no pasó mucho tiempo a raíz de la caída de Berlín. Poco se conoce de su paso por el infame complejo, aunque se sabe que huyó hacia Austria, su país natal, antes del ingreso de los aliados a los centros de exterminio. Sin embargo, 10 días después de su arribo fue capturada por los norteamericanos, quienes la detuvieron cerca de un año hasta ser juzgada. En 1947, luego de un exhaustivo juicio, María Mandel fue hallada culpable de la muerte de 500.000 de personas, incluyendo niños. En su última declaración, la bestia rechazó toda responsabilidad por sus actos. Yo no tenía ni látigo ni perro. Cumpliendo con mi servicio en Auschwitz, me vi obstaculizada por la terrible severidad de Rudolf Höss. Dependía totalmente del comandante y yo no podía impartir ninguna pena. Pese a invocar la obediencia debida, su sentencia no fue levantada y el 24 de enero de 1948, María Mandel fue sentenciada a morir en la horca. Su cuerpo, aún joven, se balanceaba inerte, ya desprovisto de toda la belleza que la hizo famosa en la adolescencia, frente a la mirada de algunas prisioneras supervivientes y familiares de sus víctimas, que ahora sí podrían descansar en paz. El caso de Violette Morris es bastante distinto al de las mujeres que completan esta lista, ya que si bien terminó trabajando para el nazismo, la atleta de origen francés logró profundos reconocimientos en su vida personal antes del avance de Hitler. Morris nació en Francia en 1893, tuvo una infancia tranquila y pasó toda su adolescencia como pupila en un convento. Al salir finalmente a la vida, decidió que sería una mujer distinta a las de su época, y su primer acto de rebeldía estuvo relacionado al mundo de los deportes.
A los 15 años comenzó a practicar todo tipo de actividades físicas como ciclismo, natación, levantamiento de pesas, tenis e incluso boxeo. En 1914 se casó con Cyprien Gourand, pero no era un matrimonio feliz. Violette no pasaba mucho tiempo con su marido, sino que se dedicaba a practicar lanzamiento de disco, jabalina y fútbol, deportes estrictamente relacionados a los varones. Llegó a trabajar su musculatura a un nivel de fisicoculturista y se decía que era tan fuerte como un oso. Aficionada a la adrenalina, le gustaba manejar coches de carrera, lo cual le permitió servir como conductora de ambulancia para la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. También trabajó como correo a bordo de una motocicleta durante la brutal batalla de Verdún. Al finalizar el conflicto y luego de estar unos meses hospitalizada por una pleuritis, continuó dedicando su vida al deporte. Entre 1921 y 1924, batió varios récords en lanzamiento de peso, disco y jabalina. También fue campeona nacional de boxeo, ganó varias carreras automovilísticas y consiguió numerosas medallas de oro en las Olimpiadas Femeninas. En esta época también decidió divorciarse de su marido, comenzó a vestirse como un varón y declaró al mundo su lesbianismo. Toda una vanguardista, Violette se convirtió en un símbolo para intelectuales y artistas de su época. Morris llegó a hacerse una doble mastectomía, extirpándose los dos pechos para entrar mejor en los coches de carrera. Por supuesto, su rebeldía al sistema tuvo consecuencias terribles. Fue perseguida, acusada de inmoralidad por la justicia en más de una ocasión, y se la criticaba públicamente, especialmente desde los espacios más conservadores o religiosos. Para finales de la década de los 20, Violette tuvo grandes encontronazos con algunos judíos, incluyendo al propietario del inmueble que alquilaba, lo que se cree hizo nacer en ella sentimientos antisemitas. Pero la gota que colmó el vaso fue una denuncia lanzada por la Federación Francesa de Deportes, que acusó a Violette de travestismo por utilizar pantalones de hombre. Pese a las defensas presentadas por Morris, la justicia falló en su contra y no pudo representar más a su país en competencias oficiales. Esto generó un profundo veneno en el corazón de la deportista, que sería aprovechado nada más ni nada menos que por las SS alemanas. Se cree que la Sicherheitsdienst, el servicio de inteligencia nazi, contactó a Violette luego de que ésta diera declaraciones públicas en las que criticaba a Francia por el juicio. Aprovechando el rencor de la mujer, los nazis la llevaron como invitada de honor a las Olimpiadas de Berlín de 1936. Durante su estadía, Morris quedó fascinada por el nacionalsocialismo alemán, que mostraba toda la fuerza que ella creía que le faltaba a su país. Fue allí cuando la convencieron de que trabajara para el servicio secreto de Hitler. Lo cierto es que Morris era la espía ideal. Conocía tanto a funcionarios franceses como a intelectuales y deportistas. Tenía contactos en todas las instituciones, además de un perfil público que le permitía acceder a los rincones más oscuros de la ciudad, así como a los edificios del Estado. Violette consiguió planos estratégicos de París, información clave de la defensa francesa, como los planos de la línea Maginot, y otros datos que garantizaron el exitoso avance del Blitzkrieg, la implacable estrategia alemana de ataques rápidos y coordinados con tanques de guerra. Pero su fama real llegó durante la ocupación nazi de Francia, cuando Violette Morris trabajó como interrogadora para la policía colaboracionista, además de infiltrada en la resistencia. Según testimonios de sobrevivientes, la deportista era extremadamente sádica y especialmente cruel con otras mujeres. Su gusto principal era la tortura y el castigo físico, que debido a su enorme fuerza, podía dejar a las víctimas al borde de la muerte. Pocos son los detalles sobre sus actividades en el Sicherheitsdienst, pero el pueblo francés la recuerda por su apodo, la hiena de la Gestapo, una dama que se divertía destrozando a sus presas.
Pero esto no le resultaría gratuito a Morris, ya que el 26 de abril de 1944, un comando de la resistencia francesa ametralló su coche y murió bajo una lluvia de balas. Su vida sigue siendo muy discutida hasta el día de hoy, y algunos historiadores revisionistas aseguran que la hiena de la Gestapo es una leyenda que se construyó sin sustento sobre la vida de Violet, aunque no existen registros claros para confirmarlo o rechazarlo. A diferencia de María Mandel, Ilse Koch no tuvo un rol jerárquico dentro de las SS, sino que gozó de los privilegios de ser la esposa de un oficial de alto rango, el coronel de campo Karl Koch. Era una mujer que para los estándares alemanes se consideraba muy bella. Se deleitaba utilizando ropa provocadora adelante de los prisioneros judíos del campo de concentración de Buchenwald, donde llegó a ser conocida como la Zorra. Ilse Koch nació el 22 de septiembre de 1906 en Dresde, una pequeña ciudad de la Sajonia alemana. Hija de una familia de clase media, siempre mostró un carácter tranquilo, que de ninguna manera anunciaba la profunda violencia que esparciría como adulta. A los 15 años dejó la escuela para trabajar primero en una fábrica y luego en una librería como vendedora. La joven Ilse desarrolló grandes dotes sociales y junto a su belleza se hizo irresistible para los muchachos que visitaban el local. Poco a poco fue haciéndose conocida entre los mozos oficiales del nazismo, que la involucraron en la actividad política hasta el punto de que forjó amistad con integrantes de las SS. Para 1932, Ilse ya era una femme fatale alemana con profundos contactos en la estructura del nacionalsocialismo y aprovechó su influencia para ingresar a trabajar como secretaria en el partido. La encantadora joven continuó llamando la atención de todos los hombres con los que se cruzaba, hasta que se encontró cara a cara con el mismísimo Heinrich Himmler, el jefe de las SS. Si bien este estaba casado, consideró que la exquisita Ilse era un partido excelente para un joven ario y se la presentó a Karl Koch, uno de sus ayudantes más importantes, quien servía como coronel del campo de Sachsenhausen. Ya fuera que Heinrich tuviera el ojo de Cupido o que ejerciera cierta presión sobre su mano derecha, Koch e Ilse se casaron en 1936. Pero fue en 1939 cuando la pareja realmente conectó, gracias a las siniestras atrocidades que llevaron a cabo juntos en el campo de exterminio de Buchenwald. Si bien los Koch ya tenían hijos, luego del período obligatorio de dedicación a la paternidad establecido por el Reich, volvieron a la comandancia del campo con un renovado sentido de la crueldad. Karl ya era un sádico reconocido y destacaba por sus métodos de tortura, pero lejos de apaciguarlo, Ilse aumentó la apuesta y el matrimonio se lanzó a un frenesí sanguinario de abusos. Los Koch eran reconocidos por regresar a las torturas tradicionales más brutales del medievalismo. Hablamos de marcar a los prisioneros utilizando hierros candentes al rojo vivo, aplastar sus miembros con martillos y azotarlos con alambres de púa o fustas con hojas de afeitar. Pero aún así lo que les esperaba a los prisioneros en Villa Koch, la finca donde vivía la familia en Buchenwald, era aún peor. Ilse se había convertido en una mujer atraída por la perversión en distintos aspectos. Según los propios alemanes, organizaba orgías en su hogar, para luego darse un festín de torturas con los reos judíos. Ya fuera con propios o extraños, la joven mostraba un apetito por las emociones extremas que resultaba imposible de satisfacer. Para apaciguar las necesidades de su esposa, Karl mandó a construir una suerte de pabellón de los excesos, un búnker del horror, donde Ilse pudiera llevar adelante sus eventos, ya fueran sexuales o sangrientos. El edificio medía 40 metros de ancho por 100 de largo y albergaba varias habitaciones acondicionadas para realizar torturas o llevar a cabo orgías. Con muebles construidos para causar dolores indescriptibles,
o salas espejadas que proveían una vista de 360 grados del festín. La casita del terror de la zorra de Buchenwald fue el escenario de la brutalidad desencadenada del nazismo. Por la mañana Ilse daba un paseo por los jardines de la finca. Luego visitaba el campo donde se deleitaba azotando a los prisioneros judíos. Cualquier motivo despertaba la violencia de la alemana, y sus castigos a plena luz se hacían más brutales cada día. Una de sus actividades predilectas era lanzar a los perros contra las embarazadas para causarles terror y heridas graves. Pero lo más macabro estaba aún por empezar, ya que Koch descubrió un perverso pasatiempo que cambiaría para siempre su relación con las víctimas del Holocausto. Ilse comenzó a pedir que despellejaran a los judíos luego de interesarse por los tatuajes de algunos prisioneros. Quería guardar los dibujos como una suerte de recuerdo siniestro y los utilizó para confeccionar lámparas. Pero no se detuvo ahí. Además comenzó a componer accesorios y a disecar cabezas y otras partes del cuerpo que colgaba en su hogar, como si se tratara del famoso asesino serial Ed Gein. Después de que el general Patton recorriera el campo, ordenó al alcalde de la cercana ciudad de Weimar que llevara a 1000 ciudadanos a Buchenwald para que vieran el crematorio y otras pruebas de las atrocidades nazis. Los estadounidenses querían asegurarse de que el pueblo alemán asumiera la responsabilidad de los crímenes nazis. Tras contemplar la realidad que asolaba este lugar, muchos ciudadanos comenzaron a llorar. Otros se desmayaron tras ver los cadáveres, a los supervivientes hambrientos tras una valla de espino, o después de descubrir una mesa de exposición sobre pieles humanas, donde además se encontraban lámparas hechas también con piel humana, varias extremidades del cuerpo humano conservadas en alcohol y 2 cabezas reducidas a una quinta parte de su tamaño normal. Luego de ser capturada junto a su marido al final de la guerra, varios testigos declararon haber visto los tatuajes de prisioneros impresos en la ropa interior que utilizaba Ilse. Se cree que participó de más de 33.000 asesinatos, unos 5.000 de forma directa junto a su marido. Si bien logró evadir a la justicia a pesar de las contundentes pruebas en su contra, en 1951 fue condenada a cadena perpetua por crímenes muy menores a los que había cometido. Koch decidió terminar con su propia vida en 1967, al colgarse en su celda de la prisión con la ayuda de una sábana blanca. Quienes la conocieron al final de su vida aseguran que Ilse solo hablaba de que era una pecadora y que no merecía el perdón de Dios. Quizás esto fuera cierto no solo para ella, sino también para todos los colaboradores de la terrible matanza que se llevó a cabo en uno de los momentos más brutales de la historia de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.